Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento, sí. Este canal es para hablar de conocimiento. Y hoy hemos abordado el conocimiento desde muchas perspectivas, siempre hablamos de lo mismo, pero desde perspectivas. Hemos hablado desde la física cuántica, hemos hablado desde lo místico, hemos hablado desde la filosofía, lo hemos comentado de muchas maneras. Siempre he dicho que son cosas funcionales, cosas las pones en funcionamiento en nuestro día a día. No nos hace falta saber grandes cosas, ni tener grandes estudios, ni tener nada. Simple y llanamente es conocimiento, y el conocimiento es saber qué somos, cómo funcionamos, para qué estamos aquí, qué es lo que venimos a aprender y cuál es el propósito de todas estas cosas a nivel material, materia, a nivel especie humana y a nivel individuo. Bueno, pues hoy lo vamos a abordar lo mismo, y lo vamos a abordar desde la física. La física, hay una ley universal que es la ley que, la transformación de fuerzas es inversa. Bien, si funciona hacia un lado, funciona al otro. Por ejemplo, el movimiento mecánico de cuando hablamos ha estado ahí, hemos hablado durante un montón de tiempos, hasta que alguien se dio cuenta que la voz produce movimiento mecánico, entonces el movimiento mecánico produce voz, que es el fonógrafo. Tenemos que el calor produce fricción, la fricción produce calor. O sea, hay muchas leyes que si funcionan hacia un lado, funcionan hacia el otro. El magnetismo produce electricidad, la electricidad produce magnetismo. O sea que cualquier fuerza que directa funciona, también funciona a la inversa. Y eso son leyes que, aunque nos cueste y pase muchos años desde que conocemos una fuerza directa y no hemos conseguido aplicar la inversa, esas son leyes que funcionan. Bueno, estamos hablando desde la física. Y todo lo que estamos hablando está ahí, es algo que lo pones en funcionamiento, funciona, está ahí, está demostrado. Física, demostrado. Pues a lo que a nosotros nos atañe, en la misma fuerza, en la misma física, cuando nosotros deseamos una cosa, cuando asumimos que eso que queremos ser o eso que queremos tener, ya lo tenemos, y partimos desde ese sentimiento, partimos desde de que lo tenemos, al final se hace la inversa. O sea, si tú mantienes durante un montón de tiempo que algo es así, es cuestión de tiempo de que lo veas en la materia. O sea, es una ley universal. Está ahí. Si hay algo que cuando yo lo tengo, o cuando consigo ser lo que yo quiero, tengo una sensación, tengo un sentimiento, una dicha por haber conseguido esa cosa, que eso nos está pasando continuamente cuando conseguimos algo, cuando conseguimos un objeto, cuando conseguimos ser algo que queríamos ser. Ese sentimiento que tenemos que nos asalta cuando llegamos a conseguir esas cosas, pues si somos capaces de tener ese sentimiento, sigue siendo una ley. Si yo consigo una cosa y eso me da una satisfacción inmensa, si yo consigo ese sentimiento de satisfacción inmensa, consigo la cosa. Que al fin y al cabo, si queremos unirlo mucho, es lo mismo que estamos hablando de que a medida que vamos enfocando en una cosa, va bajando de frecuencia y al final lo conseguimos ver, se materializa. Al final, miremos como miremos,
podemos empezar a darnos cuenta que somos los que estamos creando lo que vivimos. Es que es como lo más... es tan sencillo y es tan importante que parece que dices, a ver, ¿cómo si yo quiero conseguir ser una cosa o quiero conseguir una cosa, cómo hago para creerme eso que todavía no lo tengo? Bueno, pues es una cuestión de trabajárselo, pero claro, no lo tienes porque no lo ves aquí físicamente. Pero en el mismo momento que tú deseas o quieres alcanzar algo, eso es porque ya en planos superiores ya lo tienes, porque si no, no puedes tener ese deseo o esas ganas, porque ¿en qué te basas para querer eso y no otra cosa? Es porque en unos planos superiores ya lo tienes y es cuestión de tiempo de verlo en estos planos. Entonces cuando yo digo, bueno, quiero algo a propósito, o sea, yo quiero un aumento de sueldo, un trabajo mejor, que funcione mi negocio, pues me relajo la mente, porque la mente al fin y al cabo es la que me está creando lo que estoy viviendo. Entonces relajo la mente y asumo que eso que quiero conseguir ya lo tengo. Entonces, desde ese estado de conciencia, desde ese sentimiento, me muevo. Hablo desde ahí, desde algo que ya lo tengo. Me muevo desde ahí. Siento desde ahí, desde que eso ya está ahí. Y como es una ley universal, es una ley que está ahí, la ley de transformación de fuerzas, está ahí. O sea, si una fuerza funciona, ¿para qué? Funciona la reversibilidad. Y esto es lo mismo. Si un estado... a ver, ¿cómo lo digo? Si un estado físico, o sea, es decir, si como yo me siento físicamente, tiene una relación psicológica, si psicológicamente me pongo en ese estado, voy a tener una reacción física. Y sigue siendo la ley de reversibilidad. Y sigue siendo una ley física. Y sigue siendo lo que todo el rato estamos hablando en el canal. Cualquier cosa que queramos conseguir, tenemos que ponernos en ese sentimiento de haberlo conseguido. Tenemos que ponernos en esa conciencia de que ya lo tenemos. Tenemos que hablar desde ahí. Tenemos que movernos desde ahí. Y tenemos que sentir desde ahí. Y como es una ley universal, se cumple. Y si eso lo mantenemos suficientemente tiempo para no solamente sentirlo y ser conscientes de eso, sino verlo en el plano de la materia, es decir, concretar eso que asumimos en planos superiores, funciona siempre. Y tú dirás, bueno, a mí no me funciona. Funciona. No, pero a mí no. Todo lo que vives lo estás creando de esa manera. Todo. Cualquier circunstancia, cualquier cosa, por muy grande, por muy pequeña que tengas, la estás creando tú. O sea, no solamente funciona, sino que te funciona, lo sabes hacer. Lo que no eres consciente es cómo discernir y buscar lo que tú quieres que se materialice. Entonces vas pensando y sintiéndote de acuerdo con cómo tú crees que lo de afuera te está haciendo sentir. Entonces no te das cuenta de que ese sentimiento es el que te produce más cosas que te va a hacer que ese sentimiento siga ahí. Por eso hay un momento que hay que parar todo, hay que ser más adultos en este espacio-tiempo, hay que ser más conscientes, coger las riendas de nuestra vida y ponernos a hacer las cosas conscientes. Pero es muy importante que tengamos claro que no hay que aprender a hacerlo, ya sabemos. Lo que hay que aprender es a dirigir el pensamiento, el sentimiento, la conciencia
a propósito para lo que queramos conseguir. Entonces, cuando enfocamos en eso que queremos conseguir, hay una ley física que nos avala y hay una ley física universal que funciona. Y eso está ahí. Aunque tengamos una fuerza directa y todavía no hayamos encontrado la inversa, no quiere decir que la inversa no exista, existe. Si hay una fuerza, una causa A con un efecto B, hay una causa B con un efecto A. Eso es siempre así. Si un estado físico, porque eso lo vemos muchas veces, las circunstancias me hacen sentirme bien o mal psicológicamente, si yo me siento bien o mal psicológicamente va a causar un estado físico, o sea, va a crear una realidad. Es otra manera más de que veamos tanto desde la física cuántica como lo místico, como lo misterioso, como lo filosófico, como en los libros sagrados, da igual desde donde lo mires, como es adentro, es afuera. Nosotros estamos construyendo cada pincel de la vida que estamos viviendo. Y el propósito aquí es que nos vayamos dando cuenta de que eso es así, que vayamos viendo cómo estamos construyendo las cosas que estamos viviendo. Si nos gustan, perfecto, nada que añadir. Es más, si nos gusta y somos conscientes de que lo estamos creando nosotros y a la vez estamos ampliando nuestra conciencia, que en el fondo es un poquito para lo que estamos aquí, pues entonces estamos encaminados en la iluminación o estamos iluminados sin saberlo. Ahora, los que somos más mortales y todavía cuando menos nos queda un trecho, pues tenemos que ser conscientes que no tenemos que ir a ningún sitio ni tenemos que aprender nada. Física cuántica, lo místico, la filosofía, la religión, todo nos lleva a que esto es así. Y tenemos que ser conscientes de que cada cosa, por muy grande o muy pequeña que vivamos, está creado por nosotros. Y dices, sí, pero yo no quise crear esta persona tan mala que resultó al final, yo qué sé, mi pareja. Mira, los pájaros de la misma especie vuelan juntos. Entonces, en el tiempo que tú has estado con esa pareja, eras un pájaro del mismo plumaje. Ahora, que hay un momento que las conciencias de las personas, el desarrollo personal de las personas se va separando y cuando se quieren mirar ya ven que hay mucha distancia entre uno y otro. Si cada uno siguiera su camino y dijéramos, bueno, hemos estado juntos, mientras hemos estado juntos y ahora somos almas que vamos a caminar separadas, vamos a llevarnos lo mejor posible, cada uno sigue su camino. No conseguimos hacer esto no porque las personas sean malas personas. El miedo se apodera de nosotros, estamos acostumbrados a tener una persona o un familiar o unos hijos cerca y cuando eso se mueve, eso se tambalea, nos da miedo. En vez de aceptarlo como lo que es, nos queremos agarrar a que nosotros no hemos creado esa situación, la ha creado la otra persona que era mucho más mala que nosotros y nosotros simplemente somos unas víctimas de las circunstancias. Esto es muy humano, pero en estos vídeos siempre estamos intentando dejar claro que no somos un humano, somos el que anima al humano. Tenemos que trascender esa identidad ya y empezar a tener diáfano clarísimo, como que es de día o clarísimo como que es de noche, que somos mucho más que lo que estamos viendo. Y que tenemos planos de conciencia mucho más amplios que lo que nuestra neurología es capaz de percibir y que podemos y debemos trascender todo eso para conectar con lo que realmente somos. Y al fin y al cabo seguimos viendo que esto es un juego o una charla de nosotros con nosotros mismos, porque nuestro contexto al final nos está diciendo lo que pensamos y cómo pensamos. Pero también tenemos que ser suficientemente adultos en este espacio-tiempo para saber que como somos los culpables de esta creación, podemos crear otra. A propósito, es más, podemos
dejar de utilizar tanto la mente así como por libre, educarla y que sea un aliado nuestro, o también relajarla, partir de esos planos tan altos que tenemos, partir de ese sentimiento y esa conciencia de que todo está bien, y desde ese partir, sí, eso es lo que vamos a tener, todo bien. Incluso no tenemos que trabajar las cosas que queremos conseguir, porque si dejamos que las cosas sean, esa parte nuestra que es mucho más rápida, que no va a ser filtrada por nuestra mente, si no vamos a dejar que bajen a nuestra conciencia, que cada vez se está ampliando más, cosas pues más en armonía. Las cosas que no filtran nuestra mente bajan en, pues eso, son mucho más coherentes, son mucho más reales y entonces están en coherencia con todo y en armonía con todo. Y al final sí, vamos a darnos cuenta que es verdad que somos como un canal por donde la realidad se manifiesta, y una vez que vemos en el plano físico las cosas que esa realidad se manifiesta, nosotros empezamos a percatarnos que nuestros sentidos están para disfrutar de eso. No voy a decir que es otra manera de ver la vida, porque es la manera en la que hay que ver la vida. Y es la manera que empezamos a entender cómo van las cosas. Y es desde ahí donde, sin lugar a duda, empezamos a ser muy conscientes que la ley, en este caso de transformación de fuerzas, es reversible. Y tal como me siente, y tal como me sienta, así voy a tener las experiencias. O, si soy un poquito más y quiero jugar, pues parto del estado en el que yo quiero estar, parto en... Yo, por ejemplo, quiero estar en un estado de abundancia económica, donde pueda hacer todo lo que pasa por mi cabeza a nivel centros, a nivel ayuda de gente, a nivel charlas, sin que la economía me frene. Entonces me mantengo cada vez más en ese estado de conciencia y en ese sentimiento de que sí, lo tengo ahí, lo he conseguido, y es cuestión de tiempo de verlo. Pero otras veces prefiero que la vida me sorprenda y intento soltar, soltar, soltar y dejar que las cosas fluyan. El otro día alguien me decía, porque, o sea, le estaba diciendo, tienes que decirme las cosas cotidianas de tu vida que te gustan y tal. Y entonces, como me decía, pues eso, se iba por los cerros de Úbeda, porque a la gente cuando está mal le cuesta mucho hablar de cosas buenas. Entonces yo le explicaba un día, pues digo, mira, el día fue así, así, así. Y entonces me decía, bueno, es que con esa vida de monasterio que tienes tú, pues es difícil estresarse. Bueno, sí es verdad que tengo muchos días, pues eso, como muy de pasear, comer sano, acostarme a las horas pronto, levantarme muy temprano y hacer las cosas que toquen en el día, y entonces parece sí. Pero eso sí es verdad que es lo que yo he elegido vivir. Y entonces cuando me lo dicen digo, es que yo he elegido eso. Yo he elegido eso de momento porque, o sea, de momento, y porque es lo que me gusta y porque es lo que me inspira para hacer los vídeos, lo que me inspira para seguir escribiendo, y es lo que me hace sentirme bien. Entonces, claro, salir a la montaña, comer ese día que además había comido muy sano, hacer mucha meditación, hacer yoga, hacer un poco de ejercicio, escribir, hacer vídeos, y bueno, yo quedo con amigos y quedo con amigas, pero vamos, no suele ser como todo el día, aparte de que sigo tengo empresa y bueno, pero decía, claro, con esa vida de monje, digo, bueno, pues sí, de convento, digo, bueno, pues en el fondo sí, pero es una vida que elegí. Y entonces cuando ves que estás manifestando lo que quieres, que estaba muy lejos de lo que yo vivía, pues eso me da fuerza para seguir haciendo lo que yo quiero de mi vida. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que no lo conseguimos, vale, pero por lo menos lo intentamos. La satisfacción de intentarlo es
pues lo máximo. Así que, bueno, espero que os deis cuenta que esto no son frases, que lo pongáis en funcionamiento, que cojáis las riendas de vuestra vida o que dejéis que la vida fluya. Y tanto si nuestra economía, nuestra pareja, nuestros hijos o nuestra salud no es exactamente lo que esperábamos, sí es lo que hemos creado. Somos culpables y ser culpables no es una carga, es la fuerza de saber que como lo hemos creado podemos crear otra cosa. Es decir, hemos abierto ese espacio-tiempo, podemos cerrarlo y abrir otro y otro y otro. De hecho lo estamos haciendo pues, todos los años que tenemos de nuestra vida, así que a partir de los 3 años, porque los niños hasta los 3 años, a mí me fascina que una niña en la piscina que tiene 2 años y pico, y por alguna extraña razón les llamo yo la atención y entonces viene a explicarme cosas, 2 añitos y poco. Y habla mucho y es que a mí me fascina. Yo es que ayer subía de la piscina y le estaba escuchando todo el rato su vocecita, ¡Mía! Esto no así, no está. A mí es que me tiene... Pues los niños cuando son pequeños yo creo que si su conciencia está desarrollada y no está desarrollada su personalidad, entonces son esencia pura. Ahora ya tenemos que trascender para volver a esa esencia, pero encima a propósito, no con la inocencia de un niño, sino sabiendo por qué queremos volver a esa esencia y desde ahí, desde esa inocencia, crear una vida, pues eso, más en armonía. Las conciencias tienen que elevarse y las conciencias tienen que empezar a ser algo más que una vida cotidiana porque hace falta. Porque tiene que haber más gente que empiece a darse cuenta que esto va de otra manera para eso, para elevar las conciencias y disfrutemos un poco más de lo que venimos a hacer en este espacio-tiempo. A la vida o a la conciencia o quien nos atrajo aquí les da igual, por muy mal que nos vayamos o muy bien que nos vaya, lo que quiere es experimentar cómo sería no ser perfecta. O sea, por esa parte está encantada, no hay ningún problema. Por eso nosotros tenemos que aprender de los errores, sí. Trascender, 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 soltar, soltar, fluir, fluir. Pero si no queremos fluir, 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 vamos a partir de y dando por hecho, partir de ese sentimiento, de ese estar, de haber conseguido ese objetivo, de esa sensación, y desde ahí movernos en ese estado de conciencia. Es cuestión de tiempo de verlo en el plano material, porque esto es lo que estamos haciendo continuamente. O sea, es una manera de hacer a propósito cosas que queremos conseguir puntuales. Está ahí, prueba, hazlo. Pero no escuches el vídeo y sigue con tu vida normal sin cambiarle un puntito. Bueno, si escuchas el vídeo, algo siempre se cambia. Lo dejamos aquí. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos.